me van contestando, yo ahí los voy siguiendo. Vamos entonces con el camino del héroe. Parte importantísima si las hay en el storytelling, ¿sí? Sin embargo, lo entiendo porque me lo explicás, yo tengo más presente el eslogan de Quilmes, el sabor del encuentro, lo que yo puse Coca-Cola es lo de fantasía, no de una cotidiana. Bien, Juan, son diferentes maneras de verlo. Después, justamente por eso está el curso, para que ustedes vayan como apuntalando esas partes y vayan entendiendo también cuál es el trasfondo, ¿no? En donde quizás no es tanto la fantasía, porque Coca, por ejemplo, ya no usa tanto la fantasía como antes que usaba por ahí el oso polar o... Así que Por ya ahí, para... A ver, ahí sí. bueno, si se me escucha, no creo que afuera Coca-Cola sigue usando Papá Noel, sigue usando Sí, elementos, sí, sí, pero fíjense que lo acá es el bajó en problema. cantidad. Acuérdense a las campañas, no solo la de Argentina, las campañas generales, ¿sí? Era todo el tiempo usar esos recursos, no tanto las personas. Más allá, antes de la ley que hay acá en Argentina, acuérdense ya unos más o menos 12 años empezaron a usar personas. Empezaron con jóvenes porque tenían que apuntarle más a eso, en donde se veían, sobre todo en el verano, usaban mucho las campañas de jóvenes en el verano, en la playa, después empezaron a recurrir a la familia, y cuando encontraron que conectaban con el tema de, che, pará, estuvimos siempre en una mesa, empezaron a decir, bueno, conexión, ya está. Y en distintas partes del mundo, se dejó de usar tanto lo que se llama prosopopeya, que eso de usar personajes se llama la ley de la prosopopeya, ¿sí? Es la personificación. Prosopopeya, ¿bien? Es ponerle a un animal o algún elemento la característica o rasgos humanos o elementos que son ficticios porque o no hablan o no se visten como Papá Noel, etcétera, etcétera. Entonces, se dejó usar tanto lo que es la prosopopeya, más acá, más allá de que acá haya una ley, ¿sí? En otros países también se dejó de usar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que en las redes sociales. Lo que funciona más que es el face to face, lo real, lo humano. No tanto el robot, no tanto la fantasía. Bien. Fíjense que, por ejemplo, Fanta, ¿sí? Si vamos al caso de Fanta, Fanta también usaba mucho el recurso de la animación por dibujos. ¿Se acuerdan? Y hoy en día, no hablo solo de Argentina, en el resto del mundo también la empezó a dejar de usar porque no le estaba surtiendo efecto, la verdad. Porque la gente conecta más con lo humano, ¿sí? A lo sumo puede llegar a conectar con una ilustración como la que vimos al principio, pero son las de menos las que se utilizan de esa forma, ¿bien? Entonces, ¿me siguen con eso? ¿Venimos bien? Sí, venimos bien. Quería agregar esto, trata de conectar con lo humano, que le genere esa emoción, qué sé yo, un humano Claro, emocionado, una abuela con el nieto, el amor en el colegio, bueno, qué sí, sé yo me acuerdo, me acuerdo por los 80 más o menos había una publicidad de Coca-Cola que yo soy el mañana del mundo, creo, que cantaba así. Bueno, yo creo que vos ni habías nacido sí, todavía, me la pero acuerdo, me la acuerdo. Esa, de hecho, ¿viste? Claro, yo ganó un era chica premio, esa también campaña. y Sí, sí. sí, y realmente me acuerdo el eslogan de memoria y ahí mostraba a todos chicos jóvenes y conmigo había surtido como un efecto de empatía con todo eso. Fíjate vos que me acuerdo Sí, después de 40 años, no sé cuánto pasaron de esa publicidad, un montón. sí, de hecho, esto que decís, Romy, a ver, como todo, todo va mutando y va cambiando. Hay cosas que antes servían más, otras servían menos. A ver, si vamos al caso eh, acá en la clase, pongamos el caso de DAB. Vayámonos de Coca-Cola. DAB usaba antes famosa, ¿se acuerdan? Claro, como esa que pusiste en el trabajo, Juan. Pero vayamos al caso de DAB. Recuerden que DAB usaba famosa, ¿se acuerdan? Usaba Todas Cluster usaban Boy. famosas. To- ¿Cómo? que todas las marcas de belleza usaron famosas Sí, exacto. históricamente. Ahora Pero se están DAB, pasando.
Sí, pero ¿por qué? Porque en realidad la marca precursora del realismo fue DAB. Sí. Bien. Mm. DAB llegó un momento que empezó a darse cuenta esto de que, a ver, primero, empezó a generar esa conciencia de la realidad, ¿no? De la conciencia de no mentir. Bien. Y empezó a generar ese impacto de probar con que salgan, empezaron a mechar famosos con personas reales. Bien. Y ahí empezó el tema de ver el impacto que generaba alguien real. ¿Sí? Más allá de que después eso generó impacto por leyes y prohibiciones que hubo en otros países. Hay países que en Argentina todavía no, pero hay países en el que, por ejemplo, en las redes sociales, yo se los digo porque enseño introducción al marketing, eh, hay países en los que las redes sociales, los filtros están prohibidos. Todo aquello que altere la realidad humana está prohibida, porque justamente puede generar controversias en los adolescentes. Dab lo que hizo fue decir, bueno, mira, me está resultando la verdad que lo real. Y me parece que vamos a ir por acá, porque sí, ¿qué tiene de malo mostrar a alguien real? Y fueron los precursores dentro de lo que fue el rubro belleza de decir, vamos a usar a alguien real. Y fíjense que todavía no hay muchas marcas que hayan empezado a usar a lo real. Están empezando a usar hace unos años, unos 2, 3 años, a los que se llaman los microinfluencers, que no son famosos del todo, tampoco son personas tan normales porque tienen influencia en las redes sociales, pero tienen una comunidad que lo siente real. Bien, los microinfluencers de las redes sociales. Bien, entonces van como por ese punto. Entonces, fíjense que justamente la que más nos impacta fue la de mujeres reales. Y Natura tiene otro caso que también apunta a mujeres reales en donde se muestran cómo son. Entonces las marcas apuntan a eso porque se dan cuenta que es lo que uno más reconoce y más recuerda. ¿Por qué? Porque como decía Romy, porque apela a lo emotivo y a lo real. Bien. Por ejemplo, supongamos, yo les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Si yo ahora tuviera que hacer una campaña de, supongamos que me contrata Dermagloss para una nueva crema de embarazadas antiestrías, y a mí me ponen, no sé, a Pampita, sin nada que criticar a Pampita, pero yo que estoy embarazada, la verdad que no tengo nada que ver con esa persona, porque no me estaría representando. Poneme una mujer real que tenga mi mismo tipo de cuerpo, mis mismas problemáticas, ¿bien? Y entonces voy a empatizar mucho más. Que fíjense qué es lo que se está haciendo, ¿me siguen? Eso es lo que se analiza también en las historias de ahora. ¿Cómo conectar? Acuérdense, la empatización es lo que más conecta, ¿bien? ¿Por qué? Porque si uno lo ve y dice, che, yo la verdad la estoy pasando horrible y me muestran a alguien que la está pasando divino, que quedó divina a las 2 semanas. Entonces, ¿entienden para dónde vamos? Para justamente la humanización, ¿bien? Sí, Hasta ahí totalmente. yo no llego, Juan. Sí, In- Romy. Incluso esto que decís ahora, me doy cuenta que incluso hasta diseñadores de alta costura, que parecía algo lejano, ponen también, o sea, están las modelos lungas de siempre, pero también ponen otro tipo de modelos, o las marcas de La Roche-Posay ponen modelos con vitiligo. Este, Sí, sí, eh, Como que antes eran siempre, en este tipo de marcas eran siempre rubias, de ojos claros, y ahora con lo que vos me decís, exacto. me doy cuenta que es verdad, que están cambiando y lo están acercando a algo que parecía tan lejano a algo más cercano, ¿Por qué? como bueno, Porque más lo que nos simpático. es lejano hoy en día, ¿sí? Y eso mucho tienen que ver las redes sociales, por eso también necesito que lo entiendan. Por eso el storytelling van de la mano de las redes sociales y el marketing digital también. Hoy en día, nosotros no queremos que nos mientan, queremos ver lo real. Bien, no queremos cosas que sabemos que no son así. Queremos la identificación, no queremos que nos prometan cosas que después no van a pasar, porque de hecho, fíjense que eso ya no funciona. Bien, el Sprayet, que ahí yo también me eschavo la edad, las campañas de Sprayet ya no sirven ahora, porque se prometía algo que nunca llegaba. Ahora es la realidad y cuanto más real te muestres, mejor va a ser, porque no estás vendiendo algo como marca que da mentiras, al contrario, te estás sincerando, estás siendo sincero. ¿Qué es lo que veíamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan con las propagandas con las propagandas no, con los tipos de historia de vida real, por ejemplo? Donde se mostraban mujeres con ojeras, ¿sí? Bueno, todo tiene que ver con eso justamente. Este tipo de historias, fíjense que los 3 ejemplos que vimos están apuntando a la realidad. No vimos ni un famoso en lo que vimos hasta el momento.
Y eso que son campañas dentro de todo no tan viejas. Em, ¿Por qué? Porque ya hay detrás una historia que muestra la realidad. Eso es lo que está conectando, ¿bien? Y justamente eso va a la empatización. Volvemos a lo mismo que hablamos en la clase uno. ¿Cuál es la idea del storytelling? Conectar con la persona que nos está escuchando. Darle algo real, como les digo siempre, bajarlo a tierra. Como les estaba diciendo hace un rato, si a mí, que yo estoy embarazada y yo estoy teniendo un embarazo muy bello, me traes a alguien, como justamente el otro día yo subí una historia hablando de esto. Una historia que vi en las redes contando que el embarazo era color de rosa. No, la verdad que no me cuentes eso porque con la persona que hablo no es así. Contanos justamente la realidad, mostrarnos la realidad. Y fíjense que las cuentas que más interacción tienen son las que te dicen, no, la verdad que esto es así, esto es así, lo que no te cuentan. ¿Por qué funcionan esas cosas? Porque es lo real. Lo mismo pasa en el storytelling. Cuando ustedes van a presentar algo a, no sé, su jefe, volvemos al ejemplo de la gerencia, quieren que les mientan, quieren la realidad, ¿sí? Y obviamente, si hay cosas negativas, bueno, está bien, esto es lo negativo, pero ¿qué vas a hacer vos para mejorar lo negativo? ¿Sí? ¿Me siguen entonces con eso? De hasta acá, ¿alguno quiere acotar algo más? Pues me encanta cuando se arma esto de que vamos opinando entre todos. La de los escarpines, Juan, te la debo, no la vi. Si llegas a encontrar el video, pasánoslo, porque hasta ahí llego con los ejemplos. No, esa no la vi. Pero después Es pásanosla y hermosa la la de ponemos los en el... escarpines, ¿eh? Es con Hugo, ay, no me sale el apellido, pero es sumamente emotiva, es verdad lo que dice el compañero. Me imagino que ese, con Hugo Arana, que es de una mujer, es del Ah, y hombre después que va a cenar. búsquenmela. Es del hombre que va a cenar a la casa y creo que la mujer le dice, tenemos un invitado más, y el hombre pregunta como quién y sale ella con caminando con los deditos, con los escarpines, y le dice que está embarazada. Eso es Ah, lo que después se la refiere. voy a... Es muy La voy a linda la ver después. publicidad, es verdad. Pero yo quería agregar también, ya que estamos hablando de storytelling y con realidad, que es muy loco, que lo estoy notando últimamente, que hay publicidades que cuentan historias de cosas que antes no se hablaba. Por ejemplo, Sí. publicidades de hemorroides, que están en el golf, uno dice lo que le pasa, lo que siente, el otro le sugiere qué consumir o demás, o la otra que contaban, eran todas como publicidades que contaban lo mal que la pasaba. Antes no había eso en la televisión, o sea, qué difícil venderlo, pero están mostrando el mal que sufren un montón que no estaba como expuesto antes en la televisión, ¿no? No, por ahí pasa, creo Sí. yo, por el cambio de época. Primero, después pasa también por el cambio cultural. Va por ahí, me parece, la mano de esto. Aparte Sí, eso también, del marketing, ¿no? eso también tiene mucho que ver en cuanto a los cambios generacionales. ¿Ven? Por eso El, nosotros el estamos viéndolo marketing, acorde a lo que ahora impacta y lo que el va marketing generando ese impacto el marketing emocional. últimamente está condicionado al cambio cultural. Pues en los últimos Sí. años se condicionó mucho. Sí, de hecho, fíjense que si alguno consume redes sociales, las redes sociales cambian cada, ni les digo meses, cada 2 semanas, porque el consumo cambia, no queremos lo mismo hoy que queremos mañana, sí, eso va cambiando todo el tiempo. Pero, em, fíjense, por ejemplo, en el caso de lo que venimos viendo de, no sé, las películas, por ejemplo, de Disney, esto del cambio culturacional es algo que venimos hablando desde la clase 2 con el tema de los live actions. ¿Por qué se están haciendo los live actions ahora? Bien, ¿por qué se están ayornando? Que igual a Disney mucho no le está funcionando, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hubo un cambio de generación que claramente la historia de la princesa no les va mucho. Necesita otro storytelling, pero tampoco es como lo están manejando ahora, que es como un manotazo que no está pudiendo servir. No Bueno, están pero ahí, terminando de ahí, llegar a ahí, ese camino del héroe como ahí- deberían. Bien, es parte de lo que yo te digo recién. Por marketing, claro. decirlo el live action, pero la película en sí, la historia en sí, no se ayorna al cambio cultural. Y Y por exacto, y el eso se tema está en que fracasa. se está forzando la historia al cambio cultural y tampoco es la solución, Exacto. que es lo que hablamos creo que fue la clase 2 con el caso de Blancanieves, que en taquilla no, por lo que tengo entendido, fue un desastre, porque lo que se hace es forzar la historia y no hay que forzar la historia, al contrario, ¿qué es lo que venimos viendo en las últimas clases? Hay que forzar la historia, no.
hay que reverla y ver justamente qué quiere el personaje, qué busca, qué necesita, qué cambios hay que hacer. Bien, o sea, hay que hacer cosas para modificarlo, no es simplemente hacer eso y ya está, forzar la historia, porque eso tampoco va a servir. Es encontrar el punto como hizo DAP, bien, es encontrar ese, bueno, mi punto clave para poder conectar. No forzar una historia porque así tampoco vamos a llegar. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿cómo venimos? ¿Seguimos? ¿Alguno quiere hablar algo más? Bien, bien. Bien. Vamos a comenzar con lo que es el camino del héroe, ¿bien? En el camino del héroe, nosotros vamos a tener justamente un esquema que fue generado por Campbell en 1949 en el libro que ustedes van a poder encontrar en internet, lo pueden comprar, que se llama El héroe de las mil caras. Antes, no me olvidé lo de la bibliografía, todavía no pude subir a buscar los nombres, estuve en cama ayer y hoy, así que les prometo que en la semana se los dejo por Discord. Bien. El héroe de las mil caras. En este libro, él habla justamente de una estructura que es sumamente efectiva para la generación de una historia, en donde justamente traza todo un recorrido que tiene que hacer nuestro héroe, nuestro protagonista, para poder llegar a una historia ante todo efectiva, en donde partimos de un mundo ordinario, ese personaje parte de un mundo normal, común y corriente, pasa de ser alguien normal a tener lo que se llama el llamamiento a la aventura. El llamado a la aventura o llamamiento a la aventura depende del libro en la traducción. ¿Bien? En una primera instancia, muchas veces pasa que el protagonista rechaza esa llamada, pero se encuentra con un mentor, que al mentor también le podríamos llamar como que lo una que se pasaba guía. ¿Bien? Exacto. Muchos se basan en este libro porque es como la Biblia del storytelling, si querés generar una buena historia. Bien. Usado George Lucas, lo usaron un montón de directores, de hecho la mayoría lo pueden aplicar a películas de Pixar, Disney, DreamWorks, Fox, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el glosario básicamente de una buena historia. Entonces tenemos el rechazo de la llamada, que es cuando el protagonista no acude a ese llamado, a esa oportunidad, a aquello que se le presentó, que puede ser desde algo bueno hasta un accidente, generalmente puede ser, no sé, alguna pérdida de un familiar, alguna crisis, es como un antes y un después, ¿no? Yo siempre le digo que es como el tocar fondo, ¿no? Pero generalmente al principio como que el personaje, si se basa en el viaje del héroe, porque es obligatorio, no acepta esta llamada, ¿no? O no se cree capaz, o no quiere salir de su zona de confort, o considera que no es el indicado o la indicada. Y ahí aparece el mentor, que es el guía, que le va a dar como ese entusiasmo para decir, sí, sos vos, o sea, tenemos que hacerlo, tenés que ir, ¿bien? Pueden ponerlo si quieren en la película que hayan visto, en El Señor de los Anillos, película de Disney que hayan visto como Nemo, Toy Story, Hércules, de Fox o la que quieran ver, Star Wars, por ejemplo, la maneja muy bien, Jurassic Park, o sea, la película que se les ocurra, que haya tenido éxito en taquilla, Indiana Jones, la que quieran, aplica el viaje del héroe, que haya tenido éxito, ¿sí? Por algo funcionan tan bien. En un quinto momento, una vez que el mentor los impulsa, se genera lo que se llama la travesía del umbral. ¿Sí? En donde iba a encontrarse con otros tipos de guías que generalmente son como guardianes que les van a dar enseñanzas. Y en ese proceso comienzan justamente las pruebas en donde se encuentran enemigos, que generalmente esos enemigos, la gran mayoría pasa a ser aliados y muy pocos pasan a ser, continúan siendo esos enemigos, bien, porque hay toda una transformación o una enseñanza detrás de ello. Y comienza lo que es el internamiento en la caverna más profunda, que es como ese clic, ese paso en donde la historia parece que había dado todo un giro, toda una vuelta, y estaba todo bien, y de la nada, no. Otra vez el personaje cae, toca fondo, algo pasa, es como que vuelve 3 escalones para atrás. Bien, ¿por qué? Porque justamente es como el relato del ave Fénix, tiene que morir para renacer. Bien, es como todo. En este punto, en el punto 7 es el que da el pasaje justamente al cambio final, al desarrollo final que el personaje va a decir, listo, después de acá, transformación absoluta, todo cuesta arriba, ¿sí?
que es lo que se le llama el proceso de resurrección, muerte y resurrección, que por eso yo le digo es como la historia de la de Fénix, muere para renacer, porque después de esa resurrección todo cambia. ¿Por qué? Porque el personaje se transforma, ¿bien? Es el proceso que se llama el elixir del conocimiento porque en su transformación tiene todo una maestría, una sabiduría, tiene una manera de ver las cosas distintas en las cuales Jack generalmente no tiene miedo, tiene valentía, puede atravesar las diferentes circunstancias y ahí en ese proceso pasa a ser ese héroe en el cual se produce la persecución y la lucha, ¿bien? ¿Por qué? Porque se genera la nueva resurrección en donde finalmente el personaje termina de o aprender o aceptar la moraleja o la enseñanza que al principio no había aceptado, entiende el por qué había viajado a ese destino o por qué le habían pasado esas cosas, para finalmente retornar lo que se llama el elixir del conocimiento, que es que el personaje vuelve del punto del cual salió, pero no vuelve siendo el mismo, vuelve totalmente transformado. Bien, pueden verlo entonces en su mente, pueden ver eh, cómo justamente en las diferentes historias va aplicándose, ya se les vino alguna a la mente con las cuales puedan ustedes idealizar a medida que yo voy hablando de este tema. Sí, se me vienen a la mente pues, las que ya mencionaste, pero lo que no se me viene a la mente es cómo aplicar esto en una charla, en mi caso, llevado a lo laboral. O no sé si aplica, capaz que nada que ver. Mati, si podés, habla más cerca del mic, porque no sé si soy yo Ah, sola, pero se te ahora, escucha re ahí está, a bajo. ver, ahí se me escucha un poco mejor. No, yo te escucho igual. Sí, John dice que también. Te escuchamos todos muy bajito. Y ahora, Yo no ahora, lo puedo escuchar. No te escuchamos. bueno, ah, no sé si se me escucha ahora ahí. Ahí sí. Ahí está. Te digo que sí entiendo los ejemplos que diste, claramente me traen a la memoria esto, pero lo que no entiendo es cómo llevar esto a, a una charla cotidiana más tirando a lo laboral. O no sé, Bien. capaz que ni aplican eso. No necesariamente, exacto. No todo lo que vamos a ver en el curso va a aplicar a la vida cotidiana. ¿Sí? En este caso, el viaje del héroe no va a aplicar a todas las etapas para que lo podamos colocar en, por ejemplo, una presentación de gerencia, una presentación de un informe. Bien. ¿Por qué? Porque sí el viaje del héroe tiene un misticismo. Porque sí el viaje del héroe requiere que respetemos todos los puntos. En donde claramente en una presentación no nos vamos a poder ir a la fantasía o por las ramas. Bien. Entonces, en este caso, para una cuestión real, si es algo muy estadístico, muy formal, no aplicaría el viaje del héroe, ¿sí? Ahora, si tuviéramos la oportunidad de, por ejemplo, generar, supongamos, ¿no? El viaje del héroe le serviría mucho para los que son publicistas, los que trabajan en marketing con todo lo que son las historias detrás, por ejemplo, ahora con todo lo que son los reels, ¿sí? Los que trabajan en todo lo que es la redacción, sí, o la ilustración de publicidad. ¿Por qué? Porque se necesita este viaje del héroe para la conexión, en donde el protagonista tranquilamente puede interactuar. Por ejemplo, para alguien que trabaja, no sé, supongamos en un programa deportivo que tiene que generar la introducción al programa para que va a salir en la televisión, el viaje del héroe le sirve para generar justamente todo lo que es la previa a ese programa. ¿Se entiende? Por ejemplo, Mati, para que se entienda, el viaje del héroe en un trabajo real lo aplican, por ejemplo, las personas de, por ejemplo, ESPN, Fox Sport, en las presentaciones de sus programas, cuando viene toda la antesala del programa que trazan toda una historia, que muestran el proceso del personaje, el jugador, generan con el viaje del héroe toda una historia para que vos te quedes a ver el programa, que es como ese tráiler anterior. ¿Se entiende? O sea, no aplica a todos los trabajos como tal. Ahí, con eso respondí. Entiendo. Sí, 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 perfecto. Porque en algo tan formal es difícil que lo podamos aplicar con una historia, porque sí, ahí ya nos estaríamos yendo. Ahora, por ejemplo, supongamos que vos tenés que, como hablábamos el otro día, dar una charla TED. Sí te va a servir el viaje del héroe. ¿Por qué? Porque justamente vos podés colocar esa charla TED, pero llevada al viaje del héroe desde una historia personal tuya. Por ejemplo, supongamos que a mi Educación IT me dice, bueno, Mica, queremos que des una masterclass sobre emprendedores jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente
En plena pandemia, mientras todos estaban conservando sus trabajos, yo renuncié y me lancé por mi propia cuenta, con una mano atrás, una mano adelante y acá estamos. Bien, a mí me recontra serviría el viaje del héroe porque puedo usar cada uno de estos puntos para contar mi historia y así empatizar con otros y fomentar a que otros emprendedores o personas se animen. Y sería realista igual, porque lo que estoy haciendo no es mentir, sino que es utilizar el viaje del héroe para motivar a otros con mi historia y así, por ejemplo, no sé, vender una mentoría. ¿Se entiende, Mati, ahí cómo podríamos aplicarlo? O sea, quizás no aplica a todos los rubros, pero hay rubros a los que sí nos va a quedar mejor. Sí, sí, ahora que lo mencionas, estoy haciendo memoria y en la mayoría, no sé si decir el 90% de las mentorías aplican esto. De Claro, las nuevas mentorías, ¿no? Las que se ven mucho ahora. Tengo una peluquería, hay una mentoría de peluquería, eh, todas aplican esto. claro, o el De tema dónde de, salí a dónde llegué. Claro. exacto, todos usamos el viaje del héroe para llegar al público. ¿Por qué? Porque el héroe no es nada, no empieza siendo, no empieza nada más ni nada menos que como quién, como una persona normal. Y termina siendo alguien extraordinario, entre comillas. Entonces, todas las personas que venden cursos, mentorías, que venden el vivir la vida que yo vivo, usan el viaje del héroe. Porque justamente para poder conectar con cada uno de ustedes tienen que decir, yo soy igual que vos, o sea, vengo de donde venís vos y mirá hasta dónde puedes llegar. ¿Se entiende? Entonces, aplica a distintos rubros, pero no a una por ahí presentación formal. Bien, pero sí a ese método, o sea, como venta sirve muchísimo el viaje del héroe. Aparte de Mati, el resto va viendo lo que les voy planteando también. Lo van pudiendo observar, ¿sí? Romy puso que sí. El resto, porque tengo 16 y me respondieron dos. Me está preocupando. Yo sé que hoy no estoy en cámara, pero igual estamos activos. Andan por ahí. Bien. ¿Puede ser Bueno, el viaje del avance. héroe en una presentación contando, no sé, me imagino un cierre final de algo del año que vos tenés que presentar números, tenés que presentar estadísticas y decís, bueno, empezamos así, nos pasó esto, después pasó esto otro, Claro, crecimos, bajamos, subimos y hoy estamos acá, no sé, me lo imagino por ese lado. Del sí, lado formal, ¿no? De presentar algo, un proyecto, digo, un proyecto de cierre de año. exacto. En esa parte sí se puede hacer, Romy, porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, a lo que vos apuntás o lo que estás diciendo, tiene su cuota de no voy a decir humor, porque no es humor, pero tiene como su cuota de altibajo que si yo pongo el caso de, bueno, porque, no sé, supongamos en junio casi nos vamos a quiebra, pero en agosto ya repuntamos, entonces ahí tenés la Odisea, la resurrección. Podés tomarte ese lujo porque ya terminó el año. Entonces vos sabés cómo terminó todo. Entonces ahí sí puedes usar esa historia del héroe porque ya hay gente que ya lo conoce, que es el trayecto. Porque quiera o no, el viaje del héroe tiene como a veces ese tono entre emotivo, humor, tiene ese punto de inflexión, ¿no? Esa empatización. Entonces no es quizás para todos los rubros, sí se podría reaplicar a lo que estás diciendo, de hecho se hace, y eso también hace un poco que rompas el hielo. Como decía Mati, ahora que lo decís, me estoy dando cuenta que todos los que venden mentorías o cursos lo hacen. ¿Por qué? Porque también rompen el hielo. Es una manera de romper el hielo. Bien. Es el prototipo de Mica, Hércules en muchos libros sobre los 12 trabajos, uno famoso es el de Alice. También. Mile, Perdón. dime. Ahí, en general, ¿no? Porque ahí, más allá del viaje del héroe, nosotros, lo que nos dedicamos a datos, no es que Sí, contamos una historia, sino que como que la misma claro, imagen tiene que contar su historia. O sea, los mismos datos, o sea, exacto. nosotros no tenemos posibilidad de estar frente al cliente. O sea, nosotros nos contratan para ellos, a nosotros hacer un reporte. El cliente mismo se autoabastece, digamos, o tiene, o genera su propia historia a partir de sus números. Yo no puedo generar emociones en la otra persona porque yo tengo que mostrar una realidad. O sea, la emoción va a ser si su negocio creció, si disminuyó, si tengo que, no sé, éxito en tal producto o el otro. Pero yo no tengo forma de inferir, sí le puedo decir, bueno.
a ver, estas son el total de ventas, después le digo, bueno, son ventas por producto, ventas por región, le voy desglosando un poco, masticando los datos o ordenando. Yo creo que ahí es lo que nosotros buscamos, ¿no? O por lo menos de la parte de datos, es aprender cómo contar una historia desde los números crudos e ir un poco a través de diferentes combinaciones, digamos, de características, De descripciones, técnicas. posibilidades, como lo quiera llamarlo, eh, cómo hacerlo. Pero todo, creo que, o por lo menos no llevo a entender, por ejemplo, la parte de empatía, todas las clases anteriores que vemos es muy de narrativa. Y nosotros por Ujú. ahí no podemos generar ninguna emoción en el cliente, o por lo menos pensar eh, Miren, eh, a mí me pasa que yo tengo que entregar informes de estadísticas cada 3 meses, en donde son estadísticas, que el cliente la estadística no la entiende, es un dato crudo. Sin embargo, yo para generarle la estadística, no simplemente genero la presentación con la estadística, sino que lo que hago es utilizar técnicas del storytelling, como por ejemplo lo que vimos la primera clase de bajar a tierra algunos conceptos, quizás poner ejemplos que la persona pueda entender en comparativa con la estadística que le estoy presentando. Entonces, de esta manera, yo, por ejemplo, mi trabajo son estadísticas de redes sociales, vistas, ROI, CPA, CPR, ¿sí? Entonces, son cosas que la gente no entiende. Yo lo que tengo que decirle es, bueno, tu ROI es este, tu CPA es este, tu conversión fue tal. Y si yo no aplicara una manera, digamos, de bajada a tierra de entenderlo, la persona cuando yo le presento mis informes no entendería ni la mitad de las cosas y no sabría si estoy avanzando o no. No lo hago como una historia cual viaje del héroe. Nosotros estamos en un curso de storytelling donde vamos a ver todos los tipos de técnicas que hay dentro de storytelling. Pero, por ejemplo, lo que vimos en la clase 1 y 2 sí les sirve para eso. Porque es como el caso que yo le ponía de, creo que era Manuel, que era profesor de matemática. Si yo tengo unos datos crudos, que yo solo los entiendo porque estudié para eso y entiendo lo que significa, pero la persona a la cual se le tengo que dar la devolución no lo entiende y no puedo solo presentarle la estadística, al lado del informe presento algún ejemplo. Yo, por ejemplo, los informes no los mando, sino que me reúno para también poder hablarlo. Eso también es un punto que el curso apunta, que no solo lo redacten, sino que también trabajen la oralidad. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, la mayoría de las cosas se acompañan desde la redacción y la oralidad. Entonces, por ejemplo, en los informes que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos justamente que hacer es, yo por ejemplo, los informes no los mando por mail, sino que me reúno. ¿Por qué? Porque me es más fácil contar la historia que trato de contar. En donde si tengo que explicar qué es un ROI, qué es un CTA, cómo nos dio la estadística, cómo fue la conversión, me es más fácil con el gráfico poder bajar a tierra desde, por ejemplo, la emoción empática, ¿sí? Desde cómo fue ese retorno a la inversión con respecto a la inversión que hizo la persona, llevándole otro ejemplo que haya pasado con otro cliente, o convirtiéndolo para que la persona entienda qué es esa conversión y qué significa, entonces pasándole a un dato un poco más normal, que lo pueda entender, y no el gráfico puro. Eso es justamente lo que tratamos de trabajar. Bien, lo que pasa es, yo los entiendo porque a mí me pasaba al principio, cómo pasamos ese procesamiento de la creatividad para eso. Ahí justamente son las cosas que nosotros vamos viendo. No todo lo del curso, como decía Mati, se va a poder aplicar a una presentación. Bien, pero sí a otras cosas. Lo que vimos en la clase 1 y 2 sí lo pueden aplicar, por ejemplo, a una presentación de estadísticas y datos. De hecho, Pasa si que ven, por ejemplo, nosotros no tenemos la posibilidad de presentar, o sea, la audiencia consume el reporte sola, no podemos hablar, no podemos generar nada, o sea, No, es un esto dashboard es que lo habla por sí mismo, solo. esto es lo pero mismo en que el gráfico cuando no escribís. en el gráfico no hay ningún tipo de texto o redacción que ustedes puedan Podés agregar acompañar con ese proceso gráfico. un informe, o sea, algo que te explique, no sé, ventas por meses, algún título, algún contexto. Igual estamos hablando de personas que si vos le decís un CTA, no sé qué, un ROI, sabe perfectamente de lo que vos le estás hablando. O sea, es una audiencia de negocio. O sea, el mismo cliente te Ujú. está pidiendo determinado indicador. Estar nosotros también Claro, proponerle a través de la fuente de datos de diferentes qué otros indicadores puede tener y ver si suma, si le interesa y ver también que esté yo, alineado a su a idea de ver, negocio. eh, eh, a mí me toca presentar datos, si bien Ujú. generalmente me presentan a mí datos.
y hasta lo que va, no sé qué viene después, ¿no? Pero hasta el momento eh, hay cosas que se aplican al mundo laboral, hay cosas que no, dice la profe. En este caso, la mayoría de las anteriores, en mi caso, me sirve para negociar. Ahora, un gráfico es como cuando vos mandás un mensaje de texto y depende del humor de la otra persona, de cómo lo lee y lo interpreta. Así funciona un gráfico. O sea, un Ujú. gráfico, no. Si no puedes interpelar a hablar o a presentar, esto no aplica en un caso. Sí. Esto es lo que yo les explicaba igual, que todos los temas del curso que vamos a ver, no todos van a aplicar a la profesión de todos. ¿Sí? Porque nosotros lo Exacto. que vamos a ver en el curso son las diferentes técnicas del storytelling, porque no es un curso especializado en, por ejemplo, no sé, analítica de datos. Es el curso de storytelling especializado justamente en las diferentes técnicas de storytelling que hay para poder llevarlo a cabo, en donde vamos a ver todas las técnicas que haya. Recién vamos por la clase 4 en donde todavía nos faltan cosas por ver. ¿Sí? Entonces, a algunos les va a servir las primeras, otros les van a servir las últimas, otros les van a servir los ejercicios de creatividad, otros les van a servir los ejercicios de redacción, a los que todavía no llegamos, ¿bien? En donde pasar en crudo. Piensen que estamos viendo todos los conceptos que se abordan en un curso de storytelling, pero no es un curso de storytelling centralizado en analítica de datos, ¿sí? Para la compañera, por ejemplo, no sé bien, trabaja con datos, no sé bien en qué rubro, pero en ningún momento tienes contacto con el cliente, o jefe, a quien presentás ese informe. Mile, ahí lo escuchaste vos, te preguntó si en ningún momento tenés contacto con ese cliente para presentar ese informe, o si en ningún momento, pues como te decía yo, No, poner, no, más allá nosotros de que nos vos puedas dedicamos a poner un hacerle el párrafo. reporte. Yo te hago el reporte y el cliente va a interactuar con el reporte y solo los datos de su negocio, yo se lo entrego hoy, abril 25. El reporte va a seguir y los datos son vivos de acá a un año, 2 años, bueno, Claro, lo que tenga vivencia. pero a Hoy ese capaz que el cliente, negocio le dice que está perdiendo como en la guerra. Dentro de un año le dice ganaste un montón. Entonces, pero yo claro, no te pero estoy generando a lo que nada, o sea, te voy, estoy mostrando los datos de determinada eh, manera que tenga un hilo conductor. en el cargo opuesto está, nunca interactúas con ese cliente desde el momento que te pide ese informe, porque te digo, si se da alguna conexión de lo visual o hasta el hablar, se puede aplicar cualquiera de estas tácticas. No creo que el viaje del héroe, pero las anteriores, por lo menos para leer a ese cliente y ver de qué manera Sí, tengo que hacer un encarar estudio ese con el desafío. cliente, obviamente, de la necesidad de información que tiene y Bueno, analizar primeramente los datos con que cuenta, porque tampoco se lo puedo inventar. sí, Pero, o sea, tengo que Bueno, descubrir realmente ahí la podés, como necesidad. dice Mati, ahí en esa primer parte que Mati te dice, es donde algunas de las cosas que ya vimos sí se aplican. No todo lo que vemos en el curso lo vas a poder aplicar. Algunas cosas te van a servir y otras no. Pero sí, como decía Martín, fíjate que en algún momento de contacto, ya sea oral o escrito, vos algunas técnicas que ya vimos sí las vas a poder aplicar. Por ejemplo, el momento de empatía, simpatía, todo lo que es cognitivo, emocional, en algún momento esas las vas a poder aplicar, sobre todo cuando tenés el primer contacto o lo que es la recopilación de información, que vos necesitas demostrar qué es lo que vos analizaste o qué es lo que vos Sí, en entendiste de la contacto con empresa el en un primer cliente, pero no a contacto. medida, para sacar la información al cliente, pero no en storytelling. O sea, no en lo que yo quiero, en el trabajo que yo quiero generar. Está bien, Puedo pero por empatizar con el ejemplo, cliente, pero no en el resultado final. cuando vos recopilás datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi trabajo en marketing yo tengo que recopilar datos. Trabajo un montón con estadísticas y números, en los cuales en un primer momento yo no tengo ningún tipo de aproximación con el cliente. Supongamos que mi cliente sos vos. Yo tengo la primera entrevista con vos en la que vos me vas a contar sobre vos, me vas a pasar un montón de información escrita con un montón de datos, con estadísticas, con cosas que yo ni sé. Ujú. Ahora, yo tengo que cuando me vuelva a reunir con vos y presentarte, en mi caso, la estrategia, que también va a tener números y va a tener un montón de cosas, redactar un informe en la cual ahí sí aplico lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ahí yo no solo tengo que demostrar qué investigué, qué sé de vos y qué cosas puedo ofrecerte en cuanto a estrategia, sino que tengo que empezar a contarte esa historia de cómo voy a llegar, cómo pretendo lograrlo, qué te voy a presentar después. ¿Sí? Entonces, fíjense que se va aplicando. Quizás después en el informe de estadísticas, en mi caso, el informe yo tengo la posibilidad de decir, me reúno. Si no tuviera el caso, como hay veces que los clientes dicen, mandámelo por mail, yo les redacto
y trato de generar algún tipo de emoción dentro de, no te voy a decir que emociona a nivel llorar, pero trato de que ese dato que está viendo en numérico, utilizar alguna de las técnicas, tanto de creatividad como de las que estamos viendo, para que no sea solo leer, ah, bueno, el ROI te dio esto, por más que sepa lo que era el ROI, porque a veces quizás no solo lo leen ellos, lo leen otras personas, o como bien te dice Juan, por ahí eso que vos mandás lo lee otra persona, o se lo Y, pasan a otra persona que lo tiene que delegar y por ejemplo, leérselo. por ejemplo, ¿en qué presentás? ¿En una base de tu trabajo o puedes personalizar la presentación para cada cliente? Por eso te digo, el contacto es muy fundamental, saber si es hombre, si es mujer, si es viejo, si y hablar aunque sea una vez. Entonces, ese gráfico, llevarlo a un punto, le genera hasta empatía por ese gráfico. Pero bueno, no sé, capaz que estoy suponiendo cosas, capaz que lo vamos a ver más adelante. Yo por experiencia, Mile, de los últimos 6 cursos de storytelling, hemos tenido alumnos de data y algunas de las técnicas que vimos en el curso le han servido. O sea, siempre se han ido como con herramientas para poderlas aplicar después. Por ahí todavía no estás viendo cómo por ahí poder encontrar el hilo conductor, porque justamente encima vos tenés eso de que ni siquiera es que hablas o lo ves. Pero no te quedes con verlo hablar, quédate también en cómo vos lo entregás, en la reacción. Vos me decís, bueno, sí, pero el otro lo entiende lo que yo le digo, o sea, es alguien que sabe. Sí, pero igual que entienda no significa que empatiza o que va a conectar con eso que vos le estás pasando. Entonces, también es esa manera de ver cómo ese dato, con alguna de estas cosas que nosotros estamos viendo, lo podemos llevar a cabo. Por eso fíjense que más allá de todo lo que la diapositiva les da con campañas o historias, yo siempre trato de llevárselas, como digo siempre, a lo real. Y ponemos el caso de presentaciones, de informes, o para que también salgan de lo que el curso propone, como campañas, historias o relatos, y veamos cómo sí lo podemos aplicar a informes, estadísticas, presentaciones, charlas, cosas que nos pueden pasar a todos en nuestro trabajo. Bien. Entonces, quizás tenés el dato crudo, pero ¿de qué manera ese dato crudo lo puedes sustentar con un párrafo, una redacción, una imagen que sustente el dato crudo? Cualquier cosa está comunicando, como lo estamos viendo de la clase uno. A veces la historia viene por una imagen, a veces viene por un párrafo, a veces viene por una frase, a veces viene por un disparador y a veces viene porque te toca hablar. Ahí está el cómo vos usas esa creatividad para salir de lo que vos conocés y decir, bueno, está bien, la persona del otro lado entiende, pero ¿cómo hago que conecte con eso que ya entiende? Y que no sea como, ah, ok, hice un informe más y ya está. ¿Sí? No sé si con eso vamos Hola, mejor. hola, Mica, ¿qué tal? Hola Luis. Ahí, también trabajo con Milena y ahí en nuestro caso es que nosotros, si bien tenemos oportunidad inicialmente de poder ver qué tipo de información es la que necesitan, pero no necesariamente tenemos la oportunidad de poder tener ese contacto con la persona que lo va a leer, ¿no? Al momento de entregar el reporte. Es un reporte lo que hacemos y lo que buscamos es automatizar, son dashboards se llaman. Entonces la idea es que eso se actualice con cierta frecuencia y la persona que tiene acceso a ese reporte lo pueda leer cuando lo necesite, no diariamente, semanal o mensualmente. Entonces ahí nosotros lo que estamos buscando aquí en el curso es identificar qué técnicas de las que nos estás dando nos aporta para poder armar estos reportes que enganche al usuario, pero como no tenemos la oportunidad de poder hablar con el usuario final, o sea, la persona que va a leer el reporte, es que se nos complica un poco o sea, estas técnicas, ¿no? Bien, bueno, vamos con algunas cosas como para tratar de ayudarlos en eso también. Bien. Primero, para ayudarlos a los dos. Entiendo perfectamente lo que dicen y justamente por presentar informes y números, el storytelling los puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque detrás de cada dato que ustedes están presentando hay algo que tienen que contar. O sea, no es solo maquillar la información o decir, bueno, mira, el dato crudo dio esto, sino que es darle sentido a ese dato que ustedes están dando. Ya sea el contexto o la conexión que ese dato tiene con la persona que lo va a leer o lo va a escuchar. Y que la persona cuando lo lea, en el caso de usted, porque no lo escucha, diga, ah, ok, ahora entiendo por qué este número importa, por qué este número dio así, ahora entiendo por qué esto es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números hablan.
Entonces, cuando los acompañas con un storytelling, impactás. ¿Por qué? Porque podés destacar de forma clara el balance de uno de los números, o por qué un número dio mejor que otro, o contar la evolución de un proyecto detrás de esos números, o hacer que las presentaciones no sean solo datos fríos, sino argumentos con peso que impacten, ¿sí? Quizás ustedes van a tener que aplicar más lo cognitivo que lo emocional, si es más dato y no pueden llegar a ese punto emocional. Entonces, justamente lo que estamos haciendo en el curso es aprender a estructurar ese relato, elegir el foco, captar, ver cómo pueden captar la atención sin perder la objetividad de ese dato. Bien, entonces, esas son las maneras en las que ustedes, en el caso de ustedes dos, el storytelling los va a ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que los reportes están llenos de cifras. Pero a ver, la persona puede llegar a entender lo que significa, pero también ustedes me están diciendo que a veces lo agarran cuando lo necesitan y quizás no es la misma persona que ustedes se lo presentan y quizás la persona no tiene tanta noción del tema. O por qué importa, o no quiere volver a releer de qué significaba eso y quiere poder tenerlo en mente fresco. Entonces, una narrativa bien planteada, conjunto con un informe, permite no solo ver en la estadística, sino contextualizar qué problema se detectó, qué evolución hubo, qué impacto se logró con eso, ¿sí? De qué manera, bien, ese impacto logró llegar, bien. Entonces, por otra parte, el storytelling les va a ayudar a estructurar esos datos de manera lógica y persuasiva. Venimos viendo desde la clase uno que todo lo que es storytelling tiene un orden, un principio, un inicio y final, ya sea en el mapa del storytelling, ya sea en el cual el personaje ustedes van a hacer los datos, ¿sí? Como hablábamos el otro día, en el caso, en el viaje del héroe, ustedes no lo van a usar el viaje del héroe, pero sí el mapa del storytelling les sirve porque tiene una estructura, tiene una lógica persuasiva, las emociones que vimos en la clase pasada les sirven. ¿Por qué? Porque el storytelling te enseña a ordenar la información, a que tiene que tener un hilo conductor, y que en vez de presentar datos aislados, pueden armar una secuencia lógica que tenga un inicio, el desafío que llevó a cabo, las acciones que se tomaron, el resultado, y que esté acompañado de un texto que, aparte de que haya números concretos, apoye también eso, ¿no? Desde esa historia. Y ahí también están haciendo storytelling. Simplemente desde ese orden, de esa concordancia y de esa razón. También desde la toma de decisiones, porque cuando los datos se presentan con un orden, siguiendo una línea del storytelling, que son las que estamos viendo nosotros, se facilita mucho más la interpretación porque hay un hilo conductor que hace que la persona no se distraiga. Entonces, por ejemplo, yo puedo mostrar que una métrica creció, no sé, un 30% de un dato. Pero si yo no cuento el por qué creció, qué decisiones hicieron que eso creció, qué pasa si sigue así, cómo ayudo yo a mi equipo o cómo puedo hacer que a raíz de ese dato mi jefe o la persona que está arriba mío que vaya a leer el informe decida mejor sobre esa opción, sobre lo cual significa esa estadística que yo le tengo que informar. Bien. Y por otro lado, aunque no tratemos con personas, los datos son acciones humanas, porque a ver, ustedes no hablan con personas, pero están representando las acciones humanas detrás de esos números. Clientes que compran, procesos que se mejoran, errores que se repiten, conversiones. Entonces, el storytelling no es solo una redacción ilusoria, sino que, y no solo decora, revela el sentido que está detrás del comportamiento. Permite transmitir el para qué están haciendo ese informe. Bien. Empresas como Deloitte, por ejemplo, se me ocurre, a los analistas los entrenan en storytelling. ¿Por qué? Porque sabe justamente que con el dato no alcanza, que hay que saber comunicarlo, que presentar solamente el dato no basta, entonces que hay que tener un hilo, que hay que tener un orden, que de qué manera yo refuerzo esto que les estoy diciendo. No sé si con eso, chicos, los termino de ayudar en cuanto a ver cómo, por lo menos lo que vimos hasta ahora, quizás no lo de hoy, porque el viaje del héroe hoy no los ayuda en su caso, pero como todo lo que nosotros venimos viendo, sí en realidad aplica a lo que tienen que hacer. Sobre todo el mapa del storytelling, que es como el orden que se tiene que seguir. Bien, entonces, como despegarlo de que hay un personaje. Pongan a sus datos como el personaje. Bien, ¿se entiende? No sé si Sí, con sí, eso les igual sirvió. cuesta dimensionarlo en lo nuestro, digamos, todavía. Es muy Entiendo duro. porque encima son carreras de datos crudos, puros, en donde hay siempre como esto tiene que ser así. Justamente por eso el curso este, ya como les dije, en la clase 6 más o menos tenemos ejercicios de creatividad en donde van a tener que romper el molde de esto siempre es de esta manera, y ahí van a empezar a ver que hay otras maneras. Los entiendo porque, a ver, en su momento cuando yo empecé a generar informes de estadísticas, me pasaba que mandaba solo las estadísticas. Y me olvidaba de la parte creativa, y eso que yo soy diseñadora gráfica también, o sea que la creatividad la tengo manejada un montón.
Pero cuando son datos, uno por ahí dice, ah, bueno, es un dato. No, manejar un storytelling, estas partes que yo les nombraba en estos 4 puntos, se nota la diferencia. O sea, el cliente realmente se nota cómo cambia a presentar algo así nomás y lo entiende distinto. Y lo mismo, o sea, piensen que sobre todo lo que decía Luis de a veces lo levantan cuando lo necesitan y por ahí no es la misma persona, o por ahí no sigue el mismo cargo la misma persona y ustedes piensan que la persona entiende ese concepto y en realidad no, y en realidad lo tiene que refrescar, entonces le estamos dando una ayuda, ¿sí? Entonces es más fácil también que se lo recuerde. Si la persona tiene que volver a leer algo para poder entenderlo es porque no estuvo bien presentada la redacción entonces, la historia no surtió ese efecto. Bien, entonces eso también es lo que hace el storytelling. Acuérdense de generar ese impacto, para que no haya necesidad de releerlo a profundidad y que esos conceptos vayan quedando, ¿bien? Ahí Manuel les estuvo poniendo algo también. Una vez vi en YouTube una conferencia en la que presentaba un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un paralelogramo y otras figuras. El conferencista pidió que recordaran las figuras, luego presentó un dibujo de una casa hecha con las mismas figuras que habían presentado. Se mostró cómo al presentar las cosas de forma diferente y ordenada tenían un sentido. Exacto, bueno, la pregnancia se maneja de esa manera. En el diseño nosotros usamos la pregnancia, que son las formas simples, para generar logos. ¿Por qué? Porque es una manera ordenada de que a la persona le quede algo en la cabeza y sea simple y lo recuerde mucho mejor que algo suelto y sin orden. Bien. O sea que esto aplica en muchas maneras, pero lo van a ir viendo a medida que lo vayan aplicando también, ¿sí? Con esto no sé si los pude ayudar, los chicos también ahí les estuvieron aportando cosas, no sé si les sirvió, bueno, quizás a los chicos solos no, también a otros que estén en la misma disyuntiva, los ayudó un poco lo que les expliqué, el ver como dónde estaría ese hilo con lo que ya vimos. Sí, totalmente. Yo también presento todo el tiempo estadísticas y datos y uso mucho el diseño, que también ayuda un montón para contar la historia de cómo por qué están determinados datos, puedo dar soluciones y demás, pero hasta ahora de todo lo que presento tuve buenas devoluciones. O sea, que se entendió, quiero decir, ¿no? Exacto, porque vos también ya estás usando, acuérdense lo que venimos viendo también en Storytelling, la mayoría se puede acompañar con imágenes también. Entonces, vos en ese caso, Romy, lo estás usando desde ese lado. ¿Qué impacta por ese lado? Lo acompañas, te estás contando una historia de ese lado. Los chicos por ahí van a tener que usarlo desde el lado que yo les decía antes, ¿no? De cómo seguir el hilo conductor, de qué manera, qué evolución tiene, qué impacto se logró, qué problema se detectó, contar todo ese relato de alguna manera técnica, pero que también impacte desde lo cognitivo, porque claramente la empatía emocional no la van a usar, pero sí quizás la cognitiva. Bien, exacto, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran consultar? También la idea de la clase es que se generen estos debates, así que está bueno. ¿Alguno más quiere consultar algo? Bueno, No. Bien. Entonces, vamos a seguir. Espero que les haya servido, Mile y Luis, lo que estuvimos hablando. Así que para que lo puedan ir aplicando también. Bueno, y a otros que estén en el mismo rubro también. Pero tranqui, vayan viéndolo, procesándolo esto que yo les decía de cómo lo pueden llevar de esa estructura lógica, desde lo persuasivo, desde la historia de ese lado, ¿no? De justamente fundamentarlo de ese lado con esa estructura que venimos viendo y van a ver que van a ir notando cambios. Bien, entonces, cuando hablábamos del viaje del héroe, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿sí? En el cual tenemos, es una película de Disney que es Buscando a Nemo, en donde tenemos el mundo común, en donde se presenta el héroe, el protagonista, su mundo, ¿bien? En donde hay un llamado a la aventura, en donde hay un conflicto presentado, generalmente acá hay algo que se rompe, hay un cierto quiebre, en donde se le invita al personaje a salir de esa zona de confort, que muchas veces no le da muy en gracia esta situación y no se anima, rechaza ese llamado porque siente un conflicto interno entre lo que quiere y lo que necesita, y de esta manera puede rendirse justamente a esta comodidad del mundo actual, a cómo lo relata, cómo lo lleva, si lo va a hacer o no lo va a hacer, y finalmente lo rechaza. Pero ahí encuentra a su mentor o a su guía, que es alguien que le llama la atención, que justamente le va a fomentar, al actuar, sí, a ir. Que el mentor puede ser un evento, puede ser un guía, puede ser una cosa, puede ser algo clave que le diga, ok, es tu señal como de que sí, de que esto tiene que ser, de que tenés que escucharlo, de que tenés que hacerlo.
Y en ese viaje va a haber un nuevo mundo, un descubrimiento en donde el protagonista va a abandonar ese mundo común y va a iniciar esta jornada en donde claramente hay un proceso de cambio, un proceso de evolución, en donde ya nada va a volver a ser lo mismo, en donde hay cierto quiebre, sí, cierto cambio. Si queremos pasarlo a algo real, sí, podríamos ponerlo, por ejemplo, en caso de, vamos a pensar un ejemplo de cómo el viaje del héroe podría aplicarse a algo real. Por ejemplo, supongamos que, no sé, una empresa, ¿sí? Necesita hacer algún cambio de producto, pero no se anima, es una empresa familiar. Vamos a poner ese ejemplo que sirve para el viaje del héroe. Su mundo común es que es una empresa familiar, que está acostumbrada a siempre a lo mismo, que no sale de ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasó a las grandes marcas que empezaron siendo empresas familiares? ¿Bien? Eh, la verdad que está cómodo, no quiere salir de eso, pero se presenta una situación en la cual si algo no cambia, van a la quiebra. Hay un llamamiento a la aventura. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Si algo no cambia, si no salen de esa zona de confort, que de hecho es lo que le pasó a la mayoría en pandemia de las empresas familiares, que se tenían que ayornar, por ejemplo, a las redes sociales, a que la venta tenía que empezar a ser digital y no física, y había empresas que ni siquiera tenían celular de WhatsApp para el contacto, que era todo muy marketing tradicional. Entonces, eso sería su llamamiento a la aventura, ¿no? Como ese momento en el cual hay un conflicto que se presenta a este héroe, que en este caso sería una empresa familiar. Y el rechazo se rechaza ese llamado. ¿Por qué? Y porque la verdad estamos bien como estamos, no conocemos eso, es arriesgarse, mirá si vamos a arriesgar todo, no sabemos cómo nos va a ir. Pero aparece un mentor, que ojo, el mentor puede ser un evento, puede ser una situación. En este caso puede ser un sponsor que los acompañe, que les diga, sí, nosotros te vamos a apoyarte en todo lo que quieras hacer de lo digital, desde, no sé, el lanzamiento de una web, la parte digital, lo que vos necesites. Bien, aparece alguien que lo impulsa, que lo motiva a ir más allá. Y en ese viaje comienza a recorrer un nuevo mundo en donde abandona el mundo común. Esta empresa familiar, que a ver, todas las grandes marcas empezaron siendo algo chico y atravesando este viaje del héroe, comienza ese nuevo mundo y quizás ve un nuevo producto o decide cambiar o se da cuenta que en este nuevo mundo hay nuevas posibilidades de productos dentro de lo que nunca había por ahí indagado. Bien. De hecho, chicos, es el caso de Nike. Y de Adidas. Empezaron haciendo, creo que Adidas había empezado a hacer, sí, Adidas fue el viaje del héroe. Adidas empezó en su primer mundo común, vendía ojotas, o sea, hacía ojotas. Esa era su zona de confort. Rechazó el llamamiento a la aventura cuando no las vendía porque no era algo muy normal de ver. Rechazó el llamado de un cambio que en su momento se le propuso hacer botas. No quiso, se quedó con lo que tenía. Apareció una persona, no me acuerdo en este momento el nombre, pero sí que no puede googlear, que lo fomentó a hacer zapatillas para una mayor comodidad, para traerle otro sustento, para darle otro punto de vista. Ese fue su mentor. Se adentró en un nuevo mundo y hoy a día es quien es. Y así también le pasó a Nike, o sea, a un montón de marcas. Entonces el viaje del héroe también se aplica a lo comercial y a la vida real. Bien, de hecho, según Campbell, todos pasamos por un viaje del héroe, seamos personas, empresas, servicios, ¿sí? Todos atravesamos por ese momento, ¿bien? Entonces, en el punto 6 aparecen las pruebas, los aliados, los enemigos, que generalmente lo que quieren hacer es como poner en tela de juicio si lo que se está haciendo está bien, como jugar con ese prospecto de a ver si está ese protagonista, vamos a poner en el caso de la empresa, si realmente le va bien, sí, que de la nada le empiecen a bajar las ventas y no sé por qué, vieron la competencia, como en el caso de Nike puede haber sido, no sé, Adidas puede haber sido Nike o alguna otra empresa que haya estado en ese momento, bien, en donde hay nuevos desafíos, donde tienen que aprender nuevas reglas, donde tienen que ver cómo funciona esto nuevo, qué hacen para poder sobresalir, si se quedan, si se estancan, cómo avanzan, y ahí viene la aproximación, que es que superan el primer desafío, ¿sí? Luego sigue la prueba traumática, en donde hay un segundo punto de inflexión. Hay un momento en el cual el protagonista se quiebra, en donde hay un impacto, en donde claramente las cosas de antes ya no sirven y tiene que tomar esa decisión de dejar ir lo que ya estaba para poder avanzar y generar ese cambio, que es lo que finalmente le pasó a Adidas. Si bien hoy Adidas está de moda de vuelta con sus primeras ojotas, pasaron años y años y años para que tuviera resultado y de hecho Adidas
en un primer momento, cuando tuvo éxito, fue conocida por zapatillas. Se habían olvidado de que había empezado como ojotas. Recién ahora se volvió a las ojotas. ¿Sí? De hecho, por eso su logo es así también. Entonces, esa prueba traumática hace ese punto de inflexión en el cual el personaje decide dejar atrás lo que conocía, entender que eso ya no va, que tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque así logra la recompensa, porque supera el conflicto, porque entiende que con eso nuevo que está aprendiendo, con ese proceso, puede avanzar y va a haber una recompensa, un nuevo descubrimiento. Y ahí va a tener el camino del regreso, donde el héroe va a regresar a su mundo, pero antes de regresar, va a haber un último punto de inflexión que va a terminar de moldearlo, que va a terminar de cambiarlo, que va a terminar de decir qué es lo que finalmente necesita para tener ese éxito o su recompensa o ese desafío. Bien. ¿Por qué? Porque finalmente tiene el regreso del elixir en donde el héroe ahora está transformando, donde tiene un nuevo mundo, donde ya tiene los conocimientos necesarios para avanzar y donde está preparado para poder afrontar lo que se le viene, sabiendo que seguramente va a haber nuevas dificultades, pero que sabe cómo afrontarlas, un nuevo paradigma. Bien, abriendo el abanico de esas posibilidades y aceptando que todo eso que aprendió le va a servir para ese futuro. En el caso, vamos a ponerlo de una empresa, en esto que yo les decía de, por ejemplo, Adidas, su regreso del Elixir fue justamente entender que tenía que abrir su abanico de posibilidades, no solo a zapatillas, sino a distintas cosas que fue creando. Y finalmente su recompensa fue su Elixir que después de casi 30 años, 20, 25 creo, el primer producto que tuvo en su momento una quiebra, hoy es un éxito, porque atravesó todos sus aprendizajes, supo escuchar, supo amoldarse y no quedarse estancado en eso. Y de hecho lo cuentan en su historia también. Y le pasó a todas las grandes marcas. Y lo cuentan en sus procesos, en sus historias, por eso también hay un feedback detrás y un cambio. Esto también en las empresas pasa y tenemos que saber contarlo. Y nos sirve a nosotros también para entender el proceso de esa historia, el proceso del balance, el proceso de lo que estamos presentando. Bien. Si, por ejemplo, lo queremos poner en los datos que ustedes decían, tenemos datos en donde los datos muchas veces tenemos que salir de la zona de confort de esos datos, en donde vamos a tener meses, como decían los chicos, hay meses que nos va bien, hay meses que nos va mal. Ahí tienen sus puntos justamente de rechazos al llamado, de crisis, de lo que es la resurrección, porque tienen que ver qué hacen con eso. Cuando algo va mal en una estadística, no me quedo en, qué mal, no fue mal este mes, ya está. Ok, no. ¿Cómo yo te cuento que esto lo voy a mejorar? ¿Qué pienso hacer para mejorar esto? ¿Sí? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Por qué está esto así? ¿Qué pasó? Ahí está el relato de esa historia, en ese punto crudo. ¿Sí? Que a veces puede no ser oral, tiene que ser escrito, porque el gráfico se sustenta también, porque se aplica a cualquier elemento. Sí, puede ser en este caso la película de Nemo, o como les decía, el caso de Adidas, o el caso de una empresa familiar, que es lo que les pasó en pandemia a la mayoría. Bien. ¿Me siguen hasta acá con esto que les fui llevando entre Nemo, la empresa familiar y la historia de Adidas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O algún otro ejemplo que se les haya ocurrido que quieran poner para poder entenderlo? ¿Venimos bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, en este camino del héroe va a haber estos 5 puntos. Comodidad aparente, la manifestación de la crisis, la caída, las batallas, que es, ¿qué hago yo con eso que me pasó? O sea, ok, hubo una caída. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago para que no vuelva a pasar? ¿Sí? Y el resurgimiento. Bien, aprender justamente del error, esa es la resurrección. Sí, el ave fénix. Yo tomo esto y cómo tomo esto para mejorarlo. Bien. Después tenemos el proceso del buyer persona. Bien. El buyer persona es un elemento fundamental dentro de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque el buyer persona es la construcción de mi perfil ideal de cliente, mi cliente ideal. Bien. Es la representación semificticia de una persona ideal dentro de mi empresa, mi servicio, mi rubro, mi cliente, ¿bien? Lo que permite es definir el prospecto al que yo tengo que encarar, al que yo tengo que hablar o al que yo tengo que atraer. Entonces, lo que se hace es tomar datos demográficos, psicográficos,
Datos que nos sirvan como la edad, el nombre, el sexo, profesión, rubro, características, gustos o intereses, aficiones, hobbies, todo aquello que a nosotros nos aporte un valor para entender su comportamiento, su conducta y aquello que a nosotros nos va a servir para saber cómo encararlo, cómo hablarlo, cómo enfocarlo, qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende. Si hay algo que no entiende, ok, como algo que lo entienda. Bien, de esta forma lo que vamos a hacer es crear historias que emocionen, que conecten, que se entiendan ante todas las cosas, ¿sí? Que sean funcionales. Y de acuerdo al tamaño o a la variedad de productos o servicios que la marca tenga, vamos a poder generar varios tipos de buyer personas. No necesariamente va a haber uno. Bien, si mi brecha etaria de mi target, mi brecha etaria, va a ser, no sé, de entre los 20 a los 55, no voy a tener un solo buyer persona. Voy a establecer buyers personas en edades cruciales, supongamos 25, 35, 45, 55, establezco esos perfiles y creo esos buyer personas a raíz de esas edades específicas. ¿Por qué? Porque claramente esas edades, si bien van a tener un punto en común, porque por algo son mis prospectos o mis leads, no van a tener características similares, porque las edades van cambiando los comportamientos y los gustos e intereses. Pero es algo que van a tener que tener en común. Hay algún punto de inflexión que tienen que tener para que quieran consumir mi producto, mi servicio o lo que yo les ofrezca. Bien. Entonces, de acuerdo al tamaño, a la variedad de productos, vamos a crear diferentes tipos de prospectos de cliente o buyer persona, ¿sí? Para poder entender el buyer persona y por qué es importante para generar un relato, la historia, lo que ustedes tengan que redactar, tenemos que entender que el buyer persona permite conocer preocupaciones, dolores, deseos y metas, que la comunicación es más cercana, más sensible y más humana cuando entablamos un reconocimiento, justamente es del buyer persona. A ver, mano, y te leo. Si lo que se desea es generar emociones en los clientes que ven una presentación de ciencia de datos. Si la presentación se trata de una prognosis, si las predicciones son positivas, se puede generar un cliente de dopamina. Sí, te voy siguiendo, hay cosas medias técnicas como la zoonosis y eso, pero te sigo con el ejemplo y en eso vamos bien con el buyer persona. Es buscar el cómo nosotros vamos a llegar justamente, bien referido a ese punto, cómo le voy a hablar para que lo entienda dependiendo del conocimiento. Por ejemplo, Milena decía, las personas a las que yo le hablo ya tienen conocimientos. En el buyer persona eso es un punto que tenemos que destacarlo porque claramente va a ser personas que por el lado técnico no les llego de ese lado porque ya lo saben todo. Bueno, ¿en qué parte yo puedo engancharlos, entre comillas? Puedo explicarles de una manera cuál es el beneficio, por qué pasaron las cosas, ¿sí? ¿Por qué justamente esto es de esta manera? ¿Cómo yo puedo mejorarlo? ¿Qué significa esto a nivel estadístico? Por más que vos sepas el número o la teoría que yo estoy explicando, yo quiero explicarte para nosotros qué significa lo que nos estamos presentando. Bien, para que entiendas nuestro punto de vista también. Y de esa manera, por eso el Bayern es importante para que se entienda ese punto, porque es ponernos en los zapatos de esa persona para saber cómo llegarle, ¿bien? Tenemos entonces el descubrimiento de las demandas, segmentar justamente, bien, todo lo que tiene que ver con mejorar esas historias. Entonces, todo esto a nosotros nos va a ayudar a generar este buyer persona. ¿Y cómo lo vamos a generar? El buyer persona se puede generar por medio de encuestas, que pueden ser encuestas virtuales o presenciales, recopilación de datos, ¿sí? Encuestas focalizadas, analizando la base de datos, por ejemplo, en nuestro caso, el buyer persona se utiliza en lo que es el marketing digital con el análisis de los datos, de la audiencia, del público, las interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. En una primera instancia se va utilizando un buyer acorde a lo que el cliente nos dice que para él es su cliente ideal. En base a lo que él nos dice, más lo que nosotros investigamos en las redes, tenemos un aproximado. Pero después las estadísticas nos van dando la realidad y vamos ajustando el buyer. Ahí se empieza a generar la real historia. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los datos en los cuales podemos mostrar la forma real de conectar y convencer. Porque ya tenemos una encuesta de base de datos focalizada, donde ya tenemos las interacciones que nos dicen realmente lo que opina, lo que piensa, lo que siente, lo que no quiere, lo que entiende y lo que no entiende. ¿Sí? También podemos utilizar el email marketing porque también tiene estadísticas. ¿Bien? O servicios o productos experimentales, que es lo que hacen, por ejemplo, muchas marcas de cosmética. Bien, buscar su buyer persona por medio de productos experimentales, por medio del envío de muestras gratis, para ver
a qué público sí, a qué público no. Bien, entonces de esa manera nosotros vamos recopilando y generando los datos para generar ese buyer persona. Bien, lo que es el proceso de definición del buyer, lo vamos a dejar para la clase que viene porque ustedes van a tener que practicar esta generación del buyer persona, bien, ver cómo lograrlo. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes consultarme hasta lo que vimos ahora? Vamos a seguir viendo el buyer la clase que viene, así podemos seguir indagando y viéndolo con el caso particular de los que quieran en cada uno de ustedes para ver cómo se puede lograr, ¿sí? Pero hasta acá, ¿dudas sobre el buyer, sobre el viaje del héroe, sobre lo que venimos viendo? ¿Todo ok? John, Mile, Cintia, Juan, Martín, Silvano, Luis, Diana, Manu, Francesca, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, la clase que viene seguimos con Buyer Persona. Nos quedan unas poquitas clases de horas de Buyer, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a ver un ejemplo y empezar a hacer lo que es la práctica y pasamos al módulo 3, sí, o sea que ya la clase que viene van a poder rendir el módulo número 2. ¿Bien? Mile, después repasate la clase en la parte en la que les di los 4 puntos, ¿sí? Desde lo cual mi perspectiva pueden llegar a encararlo. Anótatelos y fíjense si por ahí, yendo con cada uno de esos puntos, cuando se sienten a hacer el informe les sirve, ¿sí? Lo de tener claridad en la comunicación en cuanto a que si bien hay cifras, mostrar el qué significan, por qué importan, usar esa narrativa que te permita el qué problema está solucionando, qué evolución tuvo, qué impacto se logró. Verlo del punto de estructura y lógica, ¿sí? O sea, ordenar la información, que haya un hilo conductor con esos datos, que no haya datos aislados, que sea una secuencia lógica, que ahí puedes usar el mapa del storytelling, ¿sí? En donde haya una situación inicial, un desafío, una acción, el resultado. Ver, demostrar qué se hace con esa toma de decisiones, ¿sí? O sea, facilitar esa interpretación y ver cómo puedes humanizarlo sin perder la objetividad. Fíjense a la hora de hacerlo, eh, claro, exacto. ¿Sí? Pero con un hilo conductor, ¿bien? Porque ahí vas a tener la humanización sin perder el objetivo, redactando ese hilo conductor, ¿bien? ¿De dónde salen? ¿Qué significan? Porque por ahí, sí, la persona lo entiende, pero siempre está bueno dar otro punto de vista, ¿bien? Siempre está bueno escuchar un poco más, porque como bien decía un gran filósofo, solo sé que no sé nada, o sea, uno puede pensar que el otro sabe un montón y en realidad no, y necesita otro punto de vista porque por algo le están pidiendo los informes, más allá de corroborar que se hizo, seguramente, es para ver otro punto de vista, escuchar otro planteo, escuchar otra historia, ver qué otras cosas se pueden hacer o qué para ustedes significan, porque recuerden que no hay una sola verdad, y por eso también está el storytelling, para contar nuestra verdad desde nuestro punto de vista y de lo que nosotros sabemos. Nunca dar nada por sentado, porque siempre puede servir. Bien, entonces, para eso los va a ayudar. ¿Sí? Bien, no les robo más tiempo porque me pasé 3 minutitos, perdón, pero me encanta cuando se generan estas charlas porque les sirven. Bien, nos vemos en la clase que viene. Recording stopped. Que descansen. Les deseo un muy buen fin de semana. Que descansen. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.